ahora tengo el gusto de recibir a Estefanía Fernández, Miss Universo 2009, Miss Venezuela 2008, y la dejo allí pues con ese título porque yo me quedé, la última entrevista, recién ella acababa más o menos de salir del Miss Universo, de entregar la corona. Para ese momento ella no estaba casada. Y para este momento, pues no solamente está casada, tiene dos hijos, sino que ya tuvo un matrimonio previo, bueno, entregó la corona, vivió su proceso y ha pasado un montón de cosas, Estefanía, de aquí a allá, ¿no? Eres una mujer distinta a esa Sí, Estefanía que yo conocí. sí, ya han pasado muchos años, Shirley, creo que más de 13, Sí, creo. más o menos, más o menos. Sí, en 13 años creo que pasan muchísimas cosas y bueno, alabado sea el Señor que me ha acompañado durante todo este camino de mi vida. Y bueno, sí, como tú lo acabas de contar, ¿ves? Terminé mis Venezuela, mis universos, empecé con mis emprendimientos, con mis negocios. Bueno, tuve un primer matrimonio que no funcionó, luego me casé nuevamente, emprendí otro negocio, tengo dos niños maravillosos y bueno, muy contenta y ¿Cómo en paz. describirías esta etapa de tu vida, Estefanía? Sobre todo después de, por ejemplo, hay muy poca gente que puede quizás conocer la Estefanía empresaria. Es decir, ¿cómo es ese camino? Ese camino es un camino fácil para alguien que, por ejemplo, viene a un concurso que tiene algún tipo de influencia universal. ¿Es realmente un camino tan fácil o las puertas están tan abiertas como cuando uno deja el concurso? No es tan fácil, si supieras. Además, existe mucho estigma también, porque cuando yo empecé todo este mundo de los negocios, yo siempre me veía más como en el emprendimiento, en los negocios, en tener mi propia marca. Entonces yo empecé con asociaciones en Venezuela, primero con Mafe Vera, con una marca muy bonita que ella tenía para su momento que se llamaba Melao en Venezuela. Luego me asocié con Douglas Tapias, que era un diseñador justamente en Miss Venezuela, y creo que él continúa con el Miss Venezuela. Y bueno, hice una colección de trajes de gala con Douglas Tapias, pero cada vez que me veían, cuando yo quería tomar en serio el negocio, por ejemplo, sentarte con inversionistas, contar sobre tu proyecto, era ya un poquito complicado porque te veían, era como la imagen, la niña bonita, lo que representa la Miss, pero no veían a la mujer de negocio, a la mujer visionaria. Entonces, allí yo me tuve que preparar muchísimo, Shirley, demostrarle al mundo que yo sí podía llevar un negocio, llevar un emprendimiento, que tenía una historia, que tiene una calidad y un ADN importante, ¿no? Yo creo que estos dos emprendimientos en Venezuela me llevaron a lo que es mi emprendimiento y mi negocio actual, que es mi línea de cosméticos para el cuidado de la piel del rostro, que se llama Mater, que son productos 100% veganos, libres de parabenos, libres de crueldad animal. Y yo trabajé en ese negocio durante 3 años antes de sacarlo en el mercado. Entonces, obviamente, con todas las historias de vidas que había recopilado, siendo mis Venezuela, siendo mis universo, una historia que tengo yo con una mancha en mi espalda que se llama esclerodermia localizada, el por qué iba a sacar unas cremas si es un mercado tan competitivo, qué lo iba a hacer diferente, cuál iba a ser ese ingrediente diferente. Todas esas cosas las trabajé durante 3 años yo sola y luego cuando salí ya al emprendimiento que decidí hacer este negocio completamente sola, sin socios, sin nada, dije, ok, yo creo en mí, yo creo en mi historia, yo creo en mi emprendimiento, yo sé que este negocio le va a ir buenísimo y así fue, llevo ya como 7 años con el negocio, todo se hace online aquí en los Estados Unidos y me ha ido de maravilla porque cuenta una historia y la gente ya empieza a creer que no es solo Estefanía la imagen bonita, que wow, cómo la misma va a tener la piel bonita, sino también hay una historia de mi piel que se conecta mucho con la comunidad que no sabía, que no conocía, ¿no? Sí. Entonces también tiene como una parte de educación el tema de los productos. Hacemos charlas con dermatólogos a través de las redes sociales de la marca porque nos gusta educar a la comunidad. Más allá de un producto, pues también es educar a la comunidad sobre los temas del cuidado de la piel. Es interesante porque, bueno, quien está o no está metido, digamos, en el ámbito del Miss Universo, puede pensar de que esta persona que se corona como la Miss Universal, bueno, va a tener las puertas abiertas para cualquier cosa que quiera hacer, ¿no? Por el networking que se hace. Y fíjate que, bien lo dices, no es así, hay todavía mucho estigma con el Sí, hecho de ser la mujer bella. sí, eso es complicado y más también cuando decides emprender fuera de tu país, Chile. Mm. Entonces tienes básicamente que volver a hacer tus relaciones, que volver.
a conectarte, entender la dinámica y el público de ese nuevo país, entender a ese consumidor, qué es lo que busca, qué es lo que no busca. Entonces, como que básicamente te están volviendo a conocer. Entonces, como que quién es ella, de dónde viene y por qué está vendiendo este producto. Entonces, sí existe. Yo siento que para la mujer también nos ponen como muchas barreras en ese sentido. O sea, yo sentí como el estigma de, ok, de la mujer bella, bueno, ella puede servir como la imagen de la marca, pero dejemos que otro grupo se encargue sacar adelante esta marca, por así decirlo. Yo No, dije, yo no, quiero ser la dueña de mi propia historia. yo soy la dueña, a mí me gusta estar involucrada en todo. Y cuando dije eso, todo el mundo me miraba así como, ¿cómo en todo? Yo, bueno, en todos los procesos, yo quiero ir a fábrica, yo quiero reunirme con laboratorio, yo quiero entender el material de la cajita, cómo se va a usar, que sea un material biodegradable, mi visión es esta. Ujú. Y todo el mundo me miraba súper extraño, con toda esta idea que fue antes de la pandemia. Y luego vino la pandemia y después salieron todas las marcas con esta visión de marcas veganas, con materiales biodegradables. Y yo dije, ok, no estaba tan mal con mi visión. Y todo el mundo dijo, sí, tenías razón. Entonces, sí, ya ahí te dan un poquito más de un voto de confianza, por así decirlo. Fíjate, Estefanía, he estado, bueno, yo te sigo desde hace mucho tiempo, he visto, así como hemos hablado que tu vida ha cambiado, he visto tu evolución en otra etapa de tu vida en este momento, ¿no? Me llama la atención, sacas un podcast que se llama Creer para Sanar. Me Sí. pareció interesante el título, ¿no? Sobre todo porque, bueno, veo que has encontrado la palabra de Dios en lo que has venido haciendo en este último tiempo y así lo has comunicado, pero cuando vi el título del podcast dije, bueno, ¿qué tenía que sanar, Estefanía? Si lo sanaste. Dios, muchísimas cosas. Yo tenía que sanar muchas cosas y estoy sanando muchas cosas en el camino del Señor, que le pido pues paciencia y le pido mucha sabiduría para que mi corazón sepa perdonar muchas cosas que me han sucedido en la vida, cosas con mi familia, cosas con seres queridos, a lo largo de mi trabajo, cosas que yo siento que mi niña interior también necesitaba sanar, etapas que no logré, por así decirlo, quemar en su momento, que yo decía, pero wow, me tocó quizás crecer muy rápido, enfrentarme a un mundo muy rápido, y me tocó sanar muchas cosas, pero en ese camino para sanar, lo primero que hice, Shirley, siempre fue ponérselo en las manos al Señor. Le dije, Señor, por favor, yo te pido que seas tú que me des la dirección, seas tú, porque yo sentía una depresión muy fuerte, yo duré 3 años en una depresión muy fuerte, eh, que básicamente no tenía ganas de nada, yo no quería ni levantarme de mi cama, yo pasaba días en mi cama llorando y no le encontraba sentido a la vida, por así decirlo. Y dije, Señor, toma tú el control, porque yo siento que he hecho de todo para complacer a todo el mundo, pero ¿qué es lo que realmente tengo que ser yo? ¿Cuál es tu propósito para mí? ¿Y ¿No? en qué momento, en esta etapa, en qué momento estabas tú deprimida? ¿Cuando eras reina, cuando dejaste el reinado, cuando estuviste entre el divorcio y luego pues conocer a tu pareja? ¿En qué momento fue en el que tú le dijiste, Dios, ayúdame, ayúdame de alguna manera? Mira, yo creo que tenía etapas cortas de presión, pero las llenaba con ciertos triunfos de este mundo. Por ejemplo, em, yo salí de mi ciudad de Mérida a los 17 años y yo tenía como unas ganas de comerme el mundo, pero un tema de reconocimiento. Entonces allí en mi alma estaba como vacía, en el sentido de que quiero reconocimiento, quiero que me reconozcan por algo. Ese fue como mi hambre para llegar a mi Venezuela, a mis universos y se logró, ¿no? Pero luego que yo logro esa etapa, dije, me encontré un momento sola en mi apartamento en Nueva York siendo mis universos y dije, esto es todo. Señor, no puede ser que esto sea todo. Yo quiero algo que realmente me dé paz y me llene el corazón. No era entonces el triunfo, no era entonces el reconocimiento de las personas. ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces allí también tuve como una etapa como muy triste porque me encontraba en las habitaciones de los hoteles más bellos del mundo, conociendo al mundo. Irónicamente me encontraba sola. Yo cuando miraba a los lados decía, pero estoy sola, me siento sola, siento que algo me falta. Mm. Y siempre sentía como eso, algo me falta. ¿Qué es lo que me falta? Luego, bueno, ajá, me caso. En mi primer matrimonio, yo me mudo de país, me mudo de ciudad, empiezo otra vez de cero con esta pareja
y allí sentí como que el bajón más grande de mi vida. Sentí como un hueco en mi estómago que yo dije, yo necesito buscar ayuda. Yo necesito buscar ayuda porque definitivamente no son las cosas de este mundo las que me llenan. No es las cosas, no es el emprendimiento, no es el triunfo, no es el título, no es el reconocimiento. Necesito algo más. Allí empecé mi camino buscando a una psicóloga, porque yo lo hablaba con las personas, me decían, bueno, busca una psicóloga, habla con ella, que te dé las herramientas. Empecé con una psicóloga, duré con ella 3 años, hasta que en ese proceso que estaba buscando ayuda o terapia, yo misma le pedí a Dios, Señor, ponme tú en el camino, ¿dónde debo estar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo debo buscar ese propósito? Y bueno, justamente en ese propósito de buscar qué era eso, lo que quería Dios para mí, sale un viaje a Israel. Ujú. Sale un viaje, me invitan a Israel con un grupo de reinas de belleza colombianas. Y yo dije, cuando me monté en ese avión, yo le dije, Diosito, muéstrame todo lo que tú quieres que yo aprenda en este viaje. Todo, todo, todo. Yo quiero llegar transformada de este viaje. Y ahí yo creo que fue el momento cumbre. Yo dije, allí fue el momento cumbre porque tuve la oportunidad de estar en tantos lugares emblemáticos en Israel que a pesar de que estábamos en un grupo y con guías, yo estaba como muy solitaria, o sea, como que agarraba mis momentos para contemplar todo, para entrar en oración, para pedirle al Señor, oh, wow, Señor, estoy aquí, me pusiste aquí, me pusiste, después de tanto tiempo llorando, me pusiste aquí por una razón. Empieza a quitarme el velo espiritual y yo quiero entender tu palabra, porque más de una vez tomé la Biblia y no la entendía. Yo quiero sumergirme en tu palabra, entenderte, yo quiero saber qué es lo que quieres para mí. Y a partir de ahí yo siento que empezó un cambio en mi vida. Y ya hasta ir al psicólogo y usar quizás las herramientas que me daba el psicólogo no sentía que era suficiente, sino que me dejaba como más vacío. Iba al psicólogo, el día siguiente no iba, pero entonces era un día sí, un día no. Imagínate cómo estaba de triste. Que ella me dijo, tienes que hacer mucha terapia. Y cuando no veía a esa persona, yo decía, no puedo depender de una persona para sentirme relativamente bien. Y si voy a depender, quiero depender de Dios. Esto no está bien. Y bueno, en ese proceso viene el momento de mi ruptura con mi primer matrimonio. Y fíjate bien que cuando viene el momento de la ruptura de mi matrimonio, yo ya estaba con las herramientas claras que me había dado la psicóloga para transitar ese proceso. Y estábamos los dos en sintonía, como que vamos a hacer esto de la mejor manera posible, nos queremos, nos adoramos, no hay una razón más allá de las que no estamos en la misma página en este momento para seguir construyendo lo que significa construir una familia. Tú tienes unos proyectos, yo tengo otros, yo quiero buscar de Dios y llenar este vacío que tengo en mí, tú tienes otros proyectos y creo que no podemos caminar juntos en este camino y los dos estamos en la misma página, o sea que fue un proceso muy llevadero, muy tranquilo, lo que quiere decir que mi tristeza viene de antes, no viene por eso, Ujú. porque muchas personas creen que tiene que pasar algo muy extraordinario en tu vida para poner la mirada en Dios y a veces no es así, Ujú. a veces simplemente son pequeñas cosas las que te llevan a tener ese encuentro con Dios, ¿no? Y una vez yo cierro esa etapa de mi vida y empiezo nuevamente mi vida sola, le dije, bueno, Señor, estoy en tus manos, dame tú la dirección, yo solamente quiero entender, buscar de ti. Y le dije, si vas a poner algún hombre en mi vida, quiero que sea un hombre temeroso de ti, que busque de ti, que entienda los valores de la familia, que podamos construir esto juntos. Tú sabes, mi mayor anhelo es tener hijos y quiero tener hijos bajo los mismos valores. Ponlo tú en el camino. Y todo fue fluyendo, Shirley. Yo creo que todo se fue dando, se fue engranando de un momento a otro, que yo dije, esto tan sobrenatural tiene que ser Dios. No puede ser posible que Dios pone a mi camino en mi actual esposo, que es una persona súper temerosa de Dios, que del momento uno que hablamos y tuvimos nuestra primera cita, fue, oye, yo escucho músicas de alabanza, y yo, wow, o sea, yo decía, Diosito escuchó mis oraciones.
Y estábamos todos en sintonía. Él quería tener familia, él quería tener hijos, yo tenía unos proyectos, él tenía sus otros proyectos, pero engranaban perfectamente. Y no fue hasta que me alejé de las cosas del mundo, Shirley, y te las cuento aquí y te lo confieso, las cosas del mundo, te puedo decir todas las cosas que yo pude haber probado, imagínate, cosas que, chimbas, pues, como los cristales, como el tarot, como vamos a consultar el horóscopo, me empecé a alejar de todo eso, de limpiar mi vida, de todo eso, de pedirle perdón desde lo más profundo del corazón al Señor, decir, Señor, yo quiero limpiar mi vida de todas estas cosas que yo hice que no me daban paz, no me daban paz y yo sé que en el único lugar que yo voy a encontrar esa paz, esa tranquilidad es en ti. Te pido perdón, me arrepiento de todo corazón y mi vida empezó a cambiar, Pero cambiar, tuviste una cambiar. vida de excesos. No depende de cómo quieres definir los excesos, porque si dices de excesos de alcohol o de... No, nada de eso. Yo creo que yo desde muy chiquita, yo me formé, y no quiero ofender a nadie con mi testimonio, porque es algo que me ha pasado a mí, me ha tocado a mí. Yo me formé en una religión católica, colegio católico, universidad católica, y desde muy chiquitica yo creo que pueden preguntarle a las monjitas de mi colegio. Yo era como la rebelde, yo era la que siempre quería ir más allá y preguntar el por qué esta tradición y por qué tenemos que hacer esto y cuando no conseguía las respuestas concretas, yo era más rebelde, yo decía, no, pero esto tiene que existir un porqué, el porqué de las cosas. Y siempre quise ir más allá y más allá y más allá. Yo creo que también mi carrera me llevó a pisar países, conocer culturas, conocer religiones, conocer cantidad de templos y de dioses y, y en el mundo de mis Venezuela y mis universos ser diplomática, porque no se puede hablar ni de religión, no se puede hablar ni de política, siempre mantenerte lo más diplomática posible, tuve esa oportunidad de poder conocer muchas cosas, ¿no? Entonces, cada vez que yo conocía algo, una religión, un templo, un Dios, yo siempre le pedía sabiduría a Dios, Mm. a nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, ¿no? Siempre le decía, Señor, yo quiero saber o sea, ok, ellos tienen esta tradición, todo, pero yo siento que esto no es. O sea, dime tú cuál es el camino. Y de hecho, siempre le pedí por entendimiento de él, pero no por sabiduría humana. O sea, yo no quería cambiar mi parecer en cuanto a mis tradiciones religiosas, por así decirlo, porque alguien vino y me dijo, mira, Estefanía, este es el camino. Deberías probar esta religión, deberías hacer esto, sino por mi propio entendimiento, que Dios me diera esa sabiduría para entenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que no tuve excesos en mi vida, pero sí empecé a hacer otras prácticas. Por ejemplo, bueno, Estefanía, haz la meditación, haz los mantras de yoga, haz cristales, haz la limpieza de los cristales, la limpieza de los chakras, la limpieza, leerte el tarot, cantidad de cosas que yo sé que no son agradables ante los ojos de Dios. Hoy por hoy lo sé. Amén, aleluya, alabado sea el Señor, que eso está en su palabra, la Biblia lo dice, que eso no le agrada a nuestro Señor. Entonces allí fue cuando yo empecé a agarrar, a apropiarme de la palabra de Dios, a agarrar la Biblia. Y decir, Señor, dame por favor el entendimiento, porque yo agarro más de una vez la Biblia y no entendía. Sí, yo decía, no entiendo, yo no entiendo la palabra. Y no fue sino hasta que yo siento que acepté a Jesús hace 3 años, casi 4 en mi vida, que mi alma se empezó a transformar, a Ahora, renovar. fue hasta hace poco que tú haces de alguna manera esto público. Es decir, que tú decides tomar parte de tus plataformas, no todas, pero bueno, a comunicar la palabra de Dios. Entonces, bueno, la pregunta es, este proceso que lleva tiempo, que era algo íntimo, que era un proceso interno, tú decides compartirlo. ¿Por qué decidiste dar el paso? Y luego vamos a hablar también del paso que tú das y también lo que opina la gente, porque hay una transformación de la Estefanía que la gente conoce a la Estefanía de ahora, ¿no? Mira, yo creo que un día, Chirle, que yo me levanté, y esto es difícil de entender, y yo sé que este es mi testimonio y mucha gente va a decir que es difícil de entender, pero yo escuché un susurro en mi oído que me dijo, hija mía, es hora de tomar un camino. No puede ser fría, no puede ser más tibia. O eres fría o eres caliente. Pero no quiero
a una sierva tibia. Y eso para mí fue como impactante. Fue impactante. Yo estaba ya en los caminos del Señor, yo ya estaba buscando su palabra desde hace 3 4 años, y no fue sino hasta ese día, que fue hace 4 meses atrás, 5 meses atrás, que yo dije, wow, Señor, ya me estás tú dando la respuesta de que durante 15 años yo estaba buscando. Ok, me voy a entregar a ti. Te entrego mi vida a ti, te entrego todo, todo, mi familia, te entrego mi carrera, te entrego todo, dale tú la dirección a mi vida. Y yo creo que cuando uno se empieza a sumergir mucho en oración con Dios y a sumergirse en la palabra y a tener esa relación con Él directa, lo empiezas a entender más a través del Espíritu Santo y Él empieza a darte dirección. Y en una de esas partes de la dirección que Él me decía era, comparte mi palabra, comparte las buenas nuevas, comparte. Y yo no estaba siendo obediente, Chile, te voy a ser sincera, yo no estaba siendo obediente, yo sentía miedo, en mi corazón había miedo, y yo le dije, Señor, hay en mí un miedo que no sé por qué me siento ese miedo. Entonces empecé a entender más que, bueno, que existe un mundo espiritual y está Mm. en nuestro mundo físico, y que de ese mundo espiritual, el espíritu del miedo no podía estar en mí. Que si yo estaba caminando en los caminos del Señor, el Dios no es miedo. Dios es paz y es tranquilidad y es amor. Y que yo debería compartir su palabra. Y así lo hice. Y como dice en la palabra Jeremías, que dice que él se sentía como un niño que le preguntaba a Dios, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo va tu palabra? Lo mismo lo he preguntado yo a Dios. ¿Cómo voy a llevar tu mensaje si yo me siento una bebé en este camino? Y Dios tocó la boca de Jeremías y puso su palabra en su boca para que él llevara la palabra de Dios. Entonces yo dije, bueno, Señor, yo voy a ser obediente. Cada vez que tú quieras que yo comparta algo de tu palabra, yo voy a ser obediente. Cuando tú me lo digas, allí estaré firme para ti. Cuando tú dices entrega todo, es decir, entregas tu carrera o utilizas las plataformas que has construido en tu carrera para comunicar el mensaje de Dios. Es así, ¿comprendo bien? Es así, ¿sabes qué? Yo siempre siento que Dios tiene un propósito para todo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo acepto a Jesús en mi vida, está el espíritu, está el alma y está nuestro cuerpo físico, ¿no? Entonces, ese espíritu nace de nuevo porque hay un arrepentimiento y pones la mirada en el Hijo de Dios que vino a pagar por nuestro pecado. Esa alma se empieza a transformar y no es un proceso, hay personas que la transformación es de 0 a 100, hay personas que tú vas viendo que su alma se va transformando y las ves con más paz, con más tranquilidad, que muchas personas empiezan a decir, uy, pero ella cambió, ella dejó de hacer ciertas cosas por ciertas cosas. Hemos visto en eso también. Y está el cuerpo físico que empieza a exteriorizar lo que está pasando dentro de ti, lo que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Entonces, cuando yo te digo que yo entrego todo, le dije al Señor, Señor, toma tú el control de mi vida y de mi carrera, yo solo quiero hacer cosas agradables a ti. Solo quiero que mis lineamientos, todos mis negocios, todo mi carrera sean cosas agradables a ti. Y sé tú confirmándome cada cosa antes de yo hacerlo. De hecho, que ahorita que lo mencionas, el podcast nace, se empieza a grabar como es en febrero, porque yo quería empezar a compartir mis testimonios y mi camino con el Señor. ¿Qué pasa? Que cuando me llega este susurro a mí en el oído de, hija, no puedes ser más tibia, o eres esto o eres lo otro, decirle, la idea del podcast era invitar a muchas personas que han transitado su camino de X creencia para poder sanar algo en su vida. ¿Qué pasa? Que el Señor me dice, a mí me da un discernimiento y me dice, no puedes seguir con el proyecto. ¿Por qué? Porque está el plano espiritual. No quiero que trates de abrir portales espirituales de conversaciones y de temas que no van a ser ni agradables a Dios ni buenos para tu vida. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo entendí eso, que la lucha es más espiritual, yo dije, oye, yo no puedo estar en un lugar donde yo voy a estar sentada con una persona que esté hablando de prácticas espirituales no agradables a Dios. Mm. Ese es el discernimiento espiritual que me dio el Señor en ese momento. Y yo tuve que sentarme con mi socio y decirle, oye, no puedo seguir con esto porque el Señor me alertó de que
Esto a nivel espiritual, voy a abrir portales en los cuales yo ya estoy cerrando y estoy arrepintiéndome de mis pecados. Me estoy arrepintiendo por haber practicado yoga, me estoy arrepintiendo por haberme inclinado ante dioses no agradables al Señor. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para estar aquí hablando de esos temas? Ahora, ¿Me explico? Estefanía, con respecto, digamos, a este tema que estás hablando, ¿no? Donde, bueno, la persona que estaba acostumbrada a verte de una manera y que era totalmente distinta, que tú estabas en un mundo distinto, estamos hablando del mundo de, bueno, del espectáculo, de la corona, es otro tipo de mundo distinto en el que está ahorita. Yo no digo que no sean compatibles, ojo, pero no, son distintos, sin duda alguna. Entonces, ahí viene el tema de la línea delgada entre creer ser, digamos, vocero de la palabra de Dios y el fanatismo. Mm, Sobre todo te lo digo por comentarios, los comentarios que pueden hacerte y luego vamos a hablar de ese famoso. De verdad que esto de tu vida es interesantísimo porque hubo un back to back y resulta que las que hicieron el back to back también, ambas hoy en día predican la palabra de Dios, de eso vamos a hablar. Pero sí de esa línea delgada, ¿no? Es decir, ¿por qué crees que hay la percepción de la gente con respecto a quien predica la palabra, al menos de esta manera, con vehemencia, que es fanático? ¿Crees tú que hay una línea delgada? ¿Tú te has establecido esa línea? Mira, yo no me he establecido líneas porque yo dejo que el Espíritu Santo me dé dirección en mi vida. Entonces, para algunos puede ser fanatismo, para mí es obediencia al Señor, Ujú. ¿entiendes? Porque estoy siguiendo sus lineamientos y porque paso tiempo con Dios y establezco mi relación diaria con Él. Entonces, para algunos puede ser un tema de religiosidad también, y para mí la relación con Dios y el pasar tiempo con Él y sumergirme en su palabra no tiene nada que ver con una religión en específico, sino establecer esa relación con Él, y en esa relación hay mucha revelación. O sea, hay revelación de su palabra, revelación de las cosas que Dios quiere para nosotros. Y cuando uno está en un camino obediente, agradable al Señor, el Señor te va mostrando más. Y ya cuando empiezas a sentir la paz, la tranquilidad, el orden en tu vida, ya lo que quieres es obedecer a tu Padre. Ya no quieres más nada, sino que estás viendo ya todo el honor y toda la gloria que Dios está haciendo en tu vida, que ya no quieres, básicamente no quieres lo del mundo, no quieres apartar la mirada de Dios. Entonces ya entiendes que hay que someter a la carne, y someter a la carne es someter a todo lo que estamos expuestos a diario, que nos llama mucho la atención, para empezar a trabajar nuestro espíritu, y nuestro espíritu es muy sensible. Entonces, para poder estar en los caminos del Señor hay que trabajar mucho el plano espiritual, en esa conexión con Él. Entonces, para muchas personas eso puede caer en el fanatismo. Para las personas que estamos en los caminos de ser obedientes al Señor es puro amor hacia el Señor, y es obediencia hacia el Señor. Entonces, ¿No te afectaron las críticas si es que ha habido? Eh, mm, o el estigma o el calificativo, no, ella es fanática, tú sí estás blindada en decirte y repetirte a ti misma, no, yo soy obediente. yo estoy sumamente tranquila, Shirley. Por primera vez en mi vida, que desde los 17 años fue una figura pública, donde en mi vida siempre pues estuvo muy expuesta a la crítica, a los comentarios, a mil cosas. Yo creo que por primera vez en mi vida tengo paz y tranquilidad. La crítica no me mortifica. Yo ahora tengo mi mirada tan puesta en nuestro Señor Jesucristo, que a mí lo que me importa es lo que dice el Padre y lo que dice nuestro Señor Jesucristo. No me importa lo que digan los demás. Si Jesús fue juzgado y llevado a la cruz, ¿qué esperaban para sus discípulos o para sus servidores? Exactamente igual, vamos a ser juzgados, pero siempre hay que mantenernos firmes. Yo tengo que hacer una pausa. Esto que te decía, escuchando tu vida, bueno, tú llevas ya tiempo en esto de la palabra de Dios, buscando la palabra de Dios. Dayana Mendoza, no sé si lleva al mismo tiempo, pero resulta que las dos Miss Universos que protagonizan un back to back, es decir, la que le entrega la corona a otra venezolana, bueno, resulta que las dos se han encontrado en este camino, ¿no? Este camino comenzó juntas, se encontraron, fue recién. Si yo te preguntara, y con eso voy a hacer una pausa, en el back to back, ese momento emocionante que vivieron ambas como Mises, y en lo que fue, me perdonas porque yo vengo de otra religión, creo que fue una ceremonia de bautismo, ¿no?
Sí, que hiciste con Dayana Mendoza, ¿cuál viviste con mayor intensidad, con mayor alegría? Me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos. amén. Mira, déjame poner aquí. Le he dejado esta pregunta, ¿no? El back to back, ¿cómo calificaría o no sé, cómo describiría el momento? Si fue más feliz, más emocionante el back to back que vivieron ustedes dos, Dayana Mendoza y Estefanía Fernández, como representantes de un país, o ese back to back, por así decirlo, en lo que fue esa ceremonia del bautismo, Bueno, Estefanía. sí, yo creo que fue muy, muy significativo para mí, yo sé que para Dayana también, porque es mi hermana en Cristo, el bautismo, y más porque se dio de una manera totalmente natural, no, la gente se debe imaginar que lo planificamos o algo así, no, se dio. eh, y wow, recibir a Jesús como mi Salvador y lo que ha sido mi proceso y la conexión con Daya desde que retomamos comunicación, porque no fue hace mucho que retomamos nuestra comunicación y que Dios nos reencuentra, por así decirlo, es para su gloria. Ha sido tan maravilloso. Es muy lindo porque la hermandad que tenemos ahora nosotras eh, no es como la de antes. La de antes, estoy segura que Dios nos utilizó a nosotras en el momento preciso con este propósito, para más tarde darle todo el honor y toda la gloria a quien se lo merece, ¿no? Eh, y bueno, hicimos feliz a un país que tanto lo necesitaba en momentos complejos también. Entonces, yo siento que si Dios nos puso allí a hacer habernos ganado un récord Esta Guinness, entrega, ¿no? O sea, sí, y que no fue casualidad, que primero fue ella y después fui yo, y en esto también, primero fue ella y después fui yo. No siento que es casualidad, Dios obra de maneras misteriosas. Y yo siento que ahorita la conexión que yo tengo con mi hermana Dayana en Cristo es mucho más maravillosa. Y estamos, bueno, para la obra del Señor, que es lo más importante, nuestro Creador. ustedes se reencuentran precisamente por esto, por la palabra de Dios. Sí, antes la relación era, bueno, marcar un, digamos, un hito histórico en el tema de las coronas universales, ¿no? Sí, siempre hablábamos o sea, siempre hablábamos como de la vida o de cosas, siempre teníamos una que otra conexión, oye, Daya, ¿cómo te va con esto? Y mi Sí. familia siempre me escribía, qué lindo los niños, y como esa conexión natural de una amiga que compartimos algo en común, pero yo creo que desde que yo empecé a hablar con ellas mucho antes, yo le dije, oye, Daya, yo ya siento, ahorita sí siento mi llamado de que ya Dios me dijo que yo no podía ser tibia. Y empecé a hablar con ella y empezamos a hablar mucho más y fue como de la palabra de Dios y me ha pasado esto y ella me contaba también su testimonio y su experiencia y empezamos a conectar mucho más porque ya Dios nos tenía como para este propósito, por así decirlo. Y bueno, ya nuestra relación ya es muchísimo más bonita en el Señor. ¿No extrañas la otra vida? Si tú la ves desde esta perspectiva, ¿no? Todo lo que hiciste, la Estefanía de ahora, yo diría que se arrepiente, ¿no? Pero ve, digamos, esa vida con arrepentimiento, más bien la aceptas como parte de tu crecimiento. Mira, yo me arrepiento ante el Señor de las cosas que no hayan sido de su agrado. Todo lo que no haya sido de su agrado a nivel familia, profesional, yo ya estoy arrepentida y el Señor pues ha lavado mis pecados y siempre he sido una pecadora y no puedo decir que yo nunca tuve pecado porque aún sigo siendo pecadora. Solo el Señor sabrá qué es lo que habita en nuestro corazón, ¿no? Pero en estos días me lo preguntaron también en una entrevista. ¿Caminarías hoy por ese camino profesional? Sí. Y contesté de lo más sincero posible. Yo creo que no, porque ya tengo más conocimiento de la palabra del Señor. Yo ya sé lo que es de su agrado y lo que no. Pero si Dios me puso en ese momento cuando yo no tenía conocimiento de la palabra del Señor, yo estoy segura que es para darle toda la honra a Él. Entonces, también siento que tengo que estar agradecida por las decisiones a nivel profesional que tomé, ¿no? Sí. Pero sí le digo al Señor que limpie todas las cosas que no fueron de su agrado,
de mi vida pasada. Y hoy en día, ¿cómo vas a compaginar esos dos mundos? Es decir, tú sigues siendo empresaria, eres mamá, eres esposa, bueno, eres una persona que está inmersa en la sociedad, que pasan distintas cosas alrededor tuyo. ¿Crees que puedes convivir con eso? Cómo te planteas la vida teniendo la presencia de Dios de esta manera? Ojo, porque hay mucha gente que tiene, por supuesto, que es espiritual, que tiene la presencia de Dios, pero una cosa es tenerlo y otra cosa es dedicarse a compartir su palabra, ¿no? Y yo te comento todo esto del desconocimiento porque como bien sabes, yo soy hebrea, pues algo común tendremos, ¿no? Sin duda alguna, Sí. pero eh, te lo pregunto como, bueno, ¿es posible compaginar esto o tú tienes que dejar todo atrás para enfocarte en esto? Oye, mi prioridad ahora es Dios, es mi prioridad. Y creo que cualquier cosa que me saque de la mirada del Señor, no puedo realizarlo. Pues simplemente no puedo estar a la línea con eso, ¿no? Por eso es que cada proyecto voy a emprender ahora en adelante o cada propuesta que llegue a mí, yo la tengo que poner en oración y pedirle dirección al Señor a través del Espíritu Santo que me confirme si eso es bueno para mí, y bueno, obviamente que lleve a sus caminos, que no cometa yo algo en su contra, ¿no? Entonces ahora soy muy precavida en las cosas que digo que sí, en las cosas que digo que no, o sea, yo trato de que no se sientan ofendidos, la gente ya lo entiende un poco más, eh, pero sí, o sea, yo ahorita siento que mi mirada está puesta en el Señor y que todo lo demás viene por añadidura. Su palabra dice, pon tu mirada en el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, yo creo que también las cosas que empiezan a llegar ya son muy diferentes a las que me llegaban antes, porque ya la gente sabe los caminos en los que yo estoy. Ujú. Entonces, yo me siento en paz y en tranquilidad con eso, que eso es lo más importante. Y siento que sí se puede compaginar. Y siento que lo más importante en este mundo, en esta realidad de hoy, Chile, es llevar el mensaje de paz y de amor que nos da nuestro Señor. Yo creo que vivimos en un mundo donde vemos mucho caos, de donde vemos noticias que nos llenan de tristeza, noticias que nos hace preguntarnos sobre muchas cosas. Hay que llevar la palabra de Dios y hay que llevar y decirle a las personas que hay que tener fe y que hay que buscar la vida eterna y que existe una vida mucho más linda, más que esta física del mundo terrenal que tenemos aquí. La vida pasa. Entonces tenemos que poner nuestra vida en la vida eterna, en pedir perdón, en arrepentirnos de corazón. Y sabes que muchas personas cuando también sienten que otra persona está hablando mucho de Dios, que ahorita lo acabas de hablar, de quizás te pueden denominar como fanático, imagínate si un doctor encuentra la cura del cáncer, ¿se la va a guardar para él? Sería muy egoísta. Entonces, en la palabra de Dios hay cura para todo, para la depresión, para todo. En la palabra del Señor hay todo, hay tantas buenas noticias en su palabra, que ¿por qué no compartirla en un mundo tan caótico que parece como que hay una desesperanza por todo, ¿no? Entonces siento que esa es mi misión y ha sido lo único que me ha llenado y que me da paz y tranquilidad. Bueno, Estefanía, hemos hablado de tu etapa empresaria, de Miss, en esta etapa que estás atravesando ahorita de la palabra de Dios, pero no hemos hablado y tenemos que hablar de eso, de tu etapa como mamá, que es una etapa que no mucha gente conoce porque, bueno, pasó también en medio de la pandemia y, bueno, también en tus procesos, ¿no? ¿Cómo te describirías tú, ¿no? Más adelante espero entrevistar a tus hijos y ellos me den esa respuesta, que eso es Ok. maravilloso escuchar. Pero al menos tú siempre tenías ese objetivo, fíjate que había una búsqueda. Y también has sido una persona, veo por tu vida que eres creyente en el matrimonio, o sea, más allá, o sea, es decir, tus valores, digamos, tradicionales siempre han estado allí, digamos, esa búsqueda de familiar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo eres tú como mamá? ¿Cómo te lo imaginabas? ¿Te pones a prueba cada día? Bueno, y en ese continuo, yo creo que uno siempre, mira, lo dices, ¿no? Uno nunca sabe si lo está haciendo bien. Es así, uno no tiene un manual. No Bueno, tiene yo creo que antes de ser mamá yo tenía como una visión de cómo iba a ser, ¿no? Yo decía, no, yo creo que yo voy a ser una mamá muy relajada, muy tranquila, todo lo contrario. Yo he descubierto, estoy desbloqueando niveles. Yo dije, estoy poco a poco desbloqueo niveles y yo siento que soy más bien una mamá que me gusta estar presente en la vida de mis hijos, que me gusta estar al 100 para ellos, que estoy muy entregada, todo lo contrario que me imaginé que iba a ser, ¿no? Por ejemplo, yo decía, bueno, si se quedan con mi esposo, ir un día de trabajo a un lugar, no creo que sea tan difícil para mí, no.
es muy difícil para mí, por ejemplo, decir, me voy una noche de mi casa a grabar en un lugar y volver. Ujú. Eh, wow, sí, soy como mamá gallina. Descubrí que soy muy mamá protectora, mamá gallina que quiere estar en todas. Eh, y bueno, también uno descubre otras cosas que uno no conocía de uno, ¿no? La paciencia, en los niveles de creatividad, porque mi hijo tiene 3 añitos, el mayor, y él no va a colegio, él no va a un colegio, entonces he desbloqueado esos niveles de creatividad, de vamos a hacer maquetas, vamos a hacer esto, otras cosas que desconocía, entonces es bien interesante, chicas, es bien interesante esta Bueno, etapa de la maternidad. esa es otra etapa que también tienes que compartir. Importante también, ¿no? Verte en esa faceta. Yo tengo que despedirte, Estefanía, pero bueno, la última pregunta que te hago es, cuando te pregunté al principio, si tú realmente habías encontrado, habías sanado, ¿no? Y me dice, bueno, estoy en la búsqueda, ¿no? Pero definitivamente, ¿qué desechas de lo anterior? ¿Con qué te quedas? Que creo que es muy importante, hacer como ese balance. Y, y bueno, también el tema de el hecho de creer, ¿no? Hay mucha gente que ya no cree, otros que creen pero tienen dudas. Es decir, es un camino también de mucha incertidumbre. Yo siempre creo que esta pregunta es válida, es que el Dios en el que crees es un Dios castigador o es un Dios bondadoso, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? Respondiéndote esa pregunta en específico, yo me pego todo lo que dice la palabra de Dios, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, cualquier duda que yo tengo en mi vida con respecto a cualquier cosa, antes de consultársela a alguien más o consultar en una plataforma de las redes sociales que tenemos acceso a información muy fácil, se lo pregunto al Señor. Entonces, para mí, mi interpretación de lo que me da la sabiduría del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz y pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Así sería el amor de nuestro Dios que mandó a su único Hijo para salvar a la humanidad de todos los pecados, de todas las enfermedades, que así será su amor tan grande por nosotros, que nos perdona y nos lava con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para mí, Dios es tan bondadoso, es misericordioso, es ese canal perfecto para consultar cualquier duda que tengas y la única forma es arrepentirnos de corazón y que Él tome las riendas de nuestro camino, que nos enderezca en nuestros caminos, ¿no? ¿Qué desechas y con qué te quedas? Es desecho, yo creo que una vez yo me bauticé por arrepentimiento y acepté a Jesús, yo ya todas las cosas del hombre viejo quedaron atrás y que a partir de ahora empieza una nueva versión en mí, en Cristo Jesús. Entonces, ya con eso siento que es suficiente. Te Entonces, agradezco mucho, Estefanía. Gracias por esta bonita entrevista. Bueno, espero no entrevistarte en 14 años después, por favor. no, sí, que gloria a Dios que nos dio la oportunidad, el momento, la hora para hablar. Gracias a ti, a tu equipo de corazón. Te Que Dios agradezco los mucho. bendiga, que te llene de sabiduría. Y bueno, Shirley, mi admiración y respeto siempre para ti. Gracias por esta bonita entrevista. He conversado con Estefanía Fernández. Bueno, estoy segura que hay muchas cosas que no sabían de Estefanía. Sobre todo, Estefanía, fíjate esto que tú dices que es muy duro, porque así como hablamos del estigma a la mujer empresaria, o a la mujer que forma parte de una reina, que es reina de belleza y que luego quiere, digamos, profesionalizarse, hay un estigma con eso. Bueno, también está el estigma que eso también me parece interesante, que es, bueno, la mujer que, por así decirlo, quiere cambiar a otra forma de vida, ¿no? Es decir, también hay estigma con relación a eso, ¿no? Entonces, Ay, eso, Shirley, yo creo que hoy en día hay mucho estigma en tantas cosas que no se hablan. Y yo creo que es el juicio, es el juzgar al otro. Entonces, por ejemplo, yo cuando pasé mi etapa de divorcio, también el estigma de una mujer divorciada, ujú. ¿entiendes? ¿Cómo así? Una mujer divorciada, ¿entiendes? Entonces, mucha gente no lo habla, pero sí hay un estigma allí. Entonces, después que también decides, tienes tu encuentro espiritual con Dios y cambias, porque es la dirección que Dios te está dando, también hay un estigma. Entonces, yo siento que el mensaje más importante es no juzgar. No juzgar, todo el mundo lleva sus procesos, todo el Sí. mundo está llevando su cruz y sus cargas. Entonces, Es que el tema es que no todo el mundo sabe, por ejemplo, tú me dices que tú
estando en el reinado, estaba absolutamente triste, deprimida, ya no era triste, era deprimida, y a la gente le puede costar, y bueno, esta mujer que tiene, la mujer más bella del planeta, del universo, con todas las posibilidades, y estaba deprimida. Entonces, yo Ujú. estoy segura que ahí también hay como un estigma de cómo debe ser una reina universal. Bueno, era una reina profundamente triste. Triste. Y yo creo que, y lo más difícil es mostrar que no estás triste. O Ujú, sea, vivir para el mundo, mostrándole la perfección de una vida que no es tan perfecta al final del día, porque el pasar la puerta de tu casa y sentirte completamente vacío o completamente solo, eh, viéndolo de otra lupa, de la gente que ve solo lo de afuera, lo de, wow, ganó un premio, está viajando por el mundo, sin entender muchas cosas que se viven adentro, pues también eh, a nosotros hasta nos cuesta hablarlo, hasta las reinas de belleza, muchas compañeras han pasado por depresión, muchas compañeras siendo mis Venezuelas o reinas han pasado por depresión y les cuesta hablar de este tema porque la gente precisamente piensa eso, como una mujer tan bella, profesional, con estas oportunidades que se les presenta en la vida, tiene un vacío ujú. y ese es el vacío que yo siento que lo llenen con Dios. Un abrazo para ti, Estefanía. Gracias por esta entrevista.